acá. Vamos a entrevistar al señor Simón Abitbol. Entrevistadores Ignacio Borenstein y Maya Naftali. Y la filmadora es Laura Remanowski. ¿Presentarse? Mi nombre es Simón Abitbol. Tengo 77 años, jubilado por supuesto. Nacido en Marruecos y emigré a la Argentina en el año 63, exactamente el 6 de marzo de 1963. Bien. Cuéntanos cómo era su vida en Marruecos. Bueno, le explico. Marruecos, en la época de mi juventud, estaba dividido en dos. La parte norte era protectorado español y la parte sur, más grande y más explotada, más moderna, era protectorado francés. Escuelas públicas no había en aquella época. Nosotros, casi todos los judíos, frecuentábamos la Alianza Israelite Universelle, que es usted sabe lo que la Alianza era, una serie de escuelas patrocinadas por el barón Rothschild de Francia en todos los países árabes. En esa escuela se enseñaba el francés, el hebreo y el castellano. Luego habían escuelas particulares españolas, ¿no? ¿Ustedes estaban en la parte...? Yo nací en Tetuán, en la parte norte. Las características eran las siguientes. La parte norte, los judíos de la parte norte, éramos todos descendientes de sefaradí. Hablábamos, el idioma natal era el castellano antiguo, o sea, el ladino, ¿no? Eso lo hablaba la gente mayor. Luego los de mi edad y un poco antes que yo ya frecuentábamos los colegios y hablábamos el castellano. Pero la gente mayor, como mi abuela y eso, todavía siguen hablando el ladino, ¿no? La parte sur de Marruecos, protectorado francés, era completamente distinta, era otro país, porque había frontera, había pasaporte, visado y todo para pasar de un lado para otro, ¿no? Los judíos del Marruecos francés hablaban el árabe, el idioma natal de ellos era el árabe. Era un poco menos instruido, un poquito más distinto completamente, ¿no? Cuando ocurrió bueno, yo tuve varias inmigraciones en mi vida, lamentablemente. A la edad de 13 años se declaró la guerra civil en España, la guerra de Franco, famosa. Y inicialmente se formaron falanges de muchachos jóvenes como ustedes, que llevaban la pistola al cinto, la camisa negra, y empezaron a perseguir a todos los sindicatos, todos los que estaban afiliados a los partidos de izquierda y a los masones. Usted sabe lo que es masonería. La masonería es no es secta, sino es una especie de sociedad mundial que vivía en la clandestinidad. Actualmente en la Argentina ya es reconocida y existe todavía, ¿no? La finalidad de los masones era ayudarse uno a otro, nada más. Se conocían entre ellos por señas, distintos gestos que se identificaban, ¿no? Mi padre era masón y como tal tenía miedo. Entonces, a los 4 o 5 días del movimiento nos escapamos a Casablanca, que era la zona francesa. Allí vivía mi familia de la parte materna, mis abuelos y tíos, ¿no? Bueno, ahí empezó la primera odisea de lo que es una inmigración. Yo como chico y frecuentaba la escuela, el francés más o menos lo dominaba y me podía defender, pero a las personas mayores les costaba, ¿no? Luego habíamos abandonado todo en Marruecos completamente, dejamos el departamento, todo creyendo que iba a ser una cosa de una semana, 2, 3, 4, hasta que se normalizara. Duró 7 años. Nos quedamos en Casablanca 7 años. Bueno, los principios fueron duros, pero luego llegamos a acomodarnos y vivíamos bastante bien. Pero mi padre sentía la nostalgia de Tetuán, de su pueblo, de sus familiares, sus amistades. Y cuando yo tenía 20 años regresamos a Tetuán. Para mí fue un choque muy grande otra vez. Fue otra inmigración, digámoslo así, ¿no? Porque Casablanca es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una capital, y Tetuán es un pueblo que tenía 100.000 habitantes nada más, o sea que era un choque muy grande. Eso sumado a que no habíamos encontrado nada de lo que dejamos, porque todo lo que desapareció.
En fin, ahí empecé a trabajar y aguanté 2 años en Tetuán. A los 2 años ya no pude aguantar más y me fui solo a Casablanca otra vez, dejando a mi padre, familia en Tetuán. Allí, gracias a Dios, Dios me ayudó como siempre. Encontré un trabajo muy bueno, empecé a trabajar y a prosperar. Y yo había dejado una novia en Tetuán, en esos 2 años me había enamorado de la que fue mi esposa. Cuando ya económicamente estaba bastante bien, nos casamos. Al casarnos me ofrecieron un puesto de gerente de una empresa en Tánger. Tánger, esa era una ciudad que estaba dentro del territorio de Marruecos español, pero era un régimen internacional. O sea, que tenía Puerto Franco, entrada y salida, y tenía mucho comercio, y ahí se instaló una empresa de máquina de escribir, Olimpia, de la cual me nombraron gerente. Ahí me casé y viví 7 años los más felices de mi vida en Tánger. Ahí nacieron mis hijas y además teníamos la ventaja de que estaba a 65 kilómetros de Tetuán, donde todavía vivían mis padres y la familia de mi señora, o sea que era una ventaja. Eso fue lo que me decidió venir de Casablanca a Tánger. Bueno, estábamos trabajando normalmente y viviendo una vida muy feliz, porque Tánger es una ciudad maravillosa, tenía playa, monte, en fin, linda. En esto surge la independencia de Marruecos. Francia y España abandonan el territorio y Marruecos se unifica, se hace un solo Marruecos bajo el rey, por supuesto. El rey estaba antes, pero no gobernaba, estaba de pantalla, ¿no? Se retiran las fuerzas españolas y francesas y casi todo ya se convierte en un país árabe. Los judíos siempre hemos vivido bien con los árabes de Marruecos, nunca tuvimos problemas de convivencia, al revés, nos llevamos muy bien. Pero al producirse la independencia de Marruecos, y en ese interín también ya se había producido la independencia de Israel, que empezaron las guerras entre árabes y judíos, políticamente no tuvimos persecución, pero socialmente ya la vida se hacía difícil, ¿ves? Y el idioma se convirtió en el árabe, había que empezar a aprender a escribir en árabe, en fin, se hizo difícil. Los judíos casi todos empezaron, los europeos para empezar empezaron, los españoles a España, los franceses fueron a Francia, quedaron muy pocos, y los judíos también empezaron a emigrar. La mayoría de los de la zona norte, los que tenían una posición más o menos buena, fueron a España y casi todos se fueron a Venezuela, emigraron a Venezuela, donde formaron una colectividad bastante grande. Los de Tánger, que eran muy políglotas, hablaban 3 idiomas, muchos se fueron a Canadá, cada uno donde dicen. Y los de la zona francesa, la mayoría se fue a Israel, que son los que llaman los marroquinos en Israel, ¿vio? Muchos de ellos también, gente que tenía en posición legal, se fueron a Francia, por supuesto, ¿no? Nosotros, resulta que mi señora y sus 3 hermanos habían nacido en la Argentina y tenían la nacionalidad argentina. Se habían ido muy chicos a Marruecos, ¿no? Entonces, por supuesto, cometimos la equivocación de venir a la Argentina, ¿no? Fue una equivocación bastante grande. Al llegar aquí, pues, tuvimos los problemas consiguientes de la adaptación ambiental. No me refiero al idioma, porque el idioma no había problema, ¿no? Pero la ambientación ambiental fue muy brava, muy brava. La mentalidad, yo afortunadamente había traído una buena reserva de economía, y con mis cuñados y eso empezamos a hacer varios negocios. Todos nos fueron mal, hasta que lo perdimos todo. Bueno, yo perdí todo y empecé a me dedicar a viajante de comercio. Ahí sí, ahí me desarrollé y afortunadamente seguí viviendo normalmente. Lamentablemente perdí a mi señora muy joven, a la edad de 55 años. Y me quedé con 3 hijas solteras, mi madre y mi hermana, que vivían siempre conmigo, que vinieron también de Marruecos. 5 mujeres, 4 solteras. Bueno, Dios como siempre me ayudó, salí adelante, las chicas se casaron, mi madre falleció y aquí me tienes. Pero gracias a Dios tengo 3 hijas maravillosas y 8 nietos que me dan muchas alegrías. ¿Cómo estaba compuesta su familia en Marruecos? ¿Tenía hermanos? No, tengo una hermana. Tenía 2 hermanas, perdón. Una estaba casada y vivía en Melilla. Le aclaro que Ceuta y Melilla eran 2 ciudades, son 2 ciudades que estaban enclavadas en Marruecos español, pero eran colonia y siguen siendo colonia hasta hoy española. Mantienen la soberanía los españoles en esas 2 ciudades. Una Ceuta, que está en el estrecho de Gibraltar, justo frente a Algeciras, y la otra en el Mediterráneo a la izquierda, que está frente a Málaga. Acá tengo un mapa de Marruecos, se lo voy a explicar más o menos.
O sea, perdón, no terminé, usted me preguntó el núcleo. No, porque le expliqué de una que estaba casada en Melilla y la otra soltera que vivió conmigo siempre, y mi madre, que cuando se quedó viuda vino a vivir conmigo siempre. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi padre tenía casa de cambios en Tetuán. ¿Y su madre? No, ahí la mujer no trabajaba en aquella época. ¿Recuerda sus juegos, pasatiempos? Sí, me gustaba mucho el tenis y la natación. ¿Sus proyectos? Los proyectos, ¿cuándo? En aquel momento. Y bueno, el proyecto de todo ser humano, formar una familia, que gracias a Dios la pude formar con una mujer maravillosa, de los que estuvimos casados 25 años como el primer día. Lamentablemente la perdí joven. ¿Qué puede contarnos acerca del viaje? El viaje fue en barco, se hacía en barco en aquel momento, ¿no? Y no se podía sacar de Marruecos nada, ni plata, ni nada, estaba todo restringido. Pero sí había medios por los que se mandaba, ¿no? Y yo me traje toda la casa tenía de Marruecos, me la traje completa, 69 bultos, los muebles, todo. Claro, se hacía salir a nombre de como en aquella época los militares españoles salían, en los franceses, usted le daba unos pesos al militar español y sacaba a nombre de él, se los ponía en Algeciras y ahí se embarcaba. ¿Qué trámites tuvieron que realizar? Bueno, la visa argentina de entrada y el pasaporte, que no era fácil conseguirlo en aquella época. Se consiguió. ¿Recuerda los momentos últimos antes de viajar? De mucha tensión y mucho nerviosismo, porque todo había que hacerlo bajo cuerda, que no se notara que íbamos a salir, y uno salía como que iba a ir a España a pasar unos días, y no salió uno como el que dice me voy a Argentina, ¿vio? ¿Había muchas trabas para salir del país? Trabas para darle el pasaporte. Una vez que ya tenía el pasaporte podía salir. ¿Podría contarnos del viaje? El viaje fueron 20 y tantos días en barco. En aquel entonces hacía. No, el viaje fue muy placentero, muy agradable. Después de los días de nerviosismo del preembarque, yo pensaba que el viaje iba a ser un descanso. Pero con 3 niñas chicas, ¿se imagina el descanso que tenía? Teníamos que estar corriendo detrás de ellas todos los días. Cuando llegó al país, ¿qué trámites realizó? Ninguno, o sea, hice el trámite porque yo tuve la suerte de conocer al embajador argentino en Marruecos que me facilitó el visado, ¿no? Y incluso me orientó que no pusieran al judío, sino pusiera mosaico, porque en aquella época si era judío tampoco nos daban la entrada acá, ¿eh? Mi señora tenía pasaporte argentino, ella sí, pero yo tenía pasaporte marroquí. Entonces él me aconsejó, me dice, no, poné mosaico, pasa más desapercibido, y me dieron el ¿Qué visa. es mosaico? Descendiente de Moisés, que es lo mismo que judío, con otras palabras. Es una pequeña trampita, ¿vio? Y ahí él me dio un testimonio, porque en Marruecos no existía partida de nacimiento. Los judíos nos casábamos por tribunal religioso y eso era reconocido allí. Pero claro, acá no iba a ser reconocido el casamiento, porque muchos de los que vinieron de Marruecos se tuvieron que volver a casar acá después de tener hijos. Yo tuve la suerte, como le digo, de conocer al embajador, conocí afortunadamente, y él me aconsejó de darme un testimonio notarial por la embajada, certificando mi casamiento y el nacimiento de mis hijas. Entonces cuando llegué acá no tuve ningún problema, fui al registro civil, entregué eso, me dieron una libreta de matrimonio con el acta de nacimiento de los chicos. ¿Cómo la atendieron? Muy bien, acá, muy bien, muy bien. ¿No? Oficialmente me atendieron muy bien, la verdad. Y ya le digo, el embajador ahí se portó de maravilla. ¿Recibió alguna ayuda para instalarse? ¿Ayuda en qué sentido? Si alguien lo ayudó a conseguir un lugar para vivir acá. Bueno, como le digo, nosotros venimos un grupo familiar bastante grande, éramos cerca de 40 y tantas personas. Mi cuñado, hermano de mi señora, que estaba conmigo, éramos en el negocio juntos, él había venido antes que yo. Y claro, la plata. Y cuando llegó él, antes de venir yo, me compró el departamento en el que vivo hoy todavía, me lo compró por mi cuenta, por supuesto. Y ya cuando llegamos nos metimos directamente en el departamento que ya tenía acá. Así que como yo había traído todos los muebles y todo, no tuve ningún problema en ese sentido. ¿Se vinculó con la gente de su colectividad? Sí, sí. Nosotros tenemos una colectividad acá, la colectividad marroquí, no sé si usted la conoce,
que es una de las más antiguas de la Argentina. Hace varios años que celebramos el centenario. Así que enseguida nos conectamos. ¿Qué hacían acá las mujeres? Las mujeres no trabajaban, Nada. las chicas estudiaban nada más. Las mujeres no trabajaban. En aquella época no era común como ahora. ¿Cómo trataban los adultos a los niños? Nosotros siempre nos tratamos bien. Nunca tuvimos problemas, gracias a Dios. Los chicos se portaban bien y nosotros, mi señora tenía un don especial con las criaturas que las adoraba. ¿Qué relaciones tenían con los vecinos? Muy buenas, muy buenas. Teníamos unos vecinos de frente del departamento de apellido Graciano, que era un matrimonio mayor de gente muy buena y, afortunadamente siempre hemos tenido muy buenas relaciones con todos. ¿Cuáles eran las comidas que hacían habitualmente? Las comidas de Marruecos, Sí, acá. seguíamos con las costumbres nuestras. Cada uno mantiene su característica. Y en Marruecos hay una comida característica que se llama el cuscús. No sé si usted no lo conocerá. Bueno, es una especie de sémola que se hace como unos granitos más chicos que el arroz, se hierve a vapor y luego aparte se pone zapallo con cebolla, garbanzo, carne, azucarado y se come. Nosotros lo comemos con azúcar y canela. En Francia se come salado, lo hacen tipo potaje, puchero, pescado, se comía mucho pescado. La comida clásica del sábado era la dafina. Hay dos tipos de dafina, una tipo puchero, que papa, huevos, batata, carne, eso, etcétera, que se dejaba cocinando toda la noche, y la otra a base de trigo, con ají molido, seco, ya no, muy rico, son comidas clásicas. Y luego adoptamos el bife de chorizo, por supuesto. ¿Había comida para los días especiales, las fiestas? Sí, el cuscús que le digo. El cuscús era una comida que se hacía justamente toda la fiesta, excepto el Pesaj, porque el Pesaj no se podía comer, ¿no? ¿Cómo fue la educación de sus hijos? Bueno, mis hijas vinieron chicas acá. Allí habían empezado a estudiar francés, las dos mayorcitas, pero la mayor acá siguió el francés y luego ingresaron acá en el normal. La mayor se graduó de ciencia, ¿cómo lo llamaban antes? Ciencia económica, tenía un nombre. La segunda es odontóloga y la chica se graduó también en economía. Las tres, gracias a Dios, se educaron bastante bien. ¿Concurrieron ellos a alguna institución de la colectividad? Sí, las tres fueron al Viaris para empezar. Las tres fueron al Viaris. ¿Cómo se sentían durante las fiestas patrias argentinas? ¿Perdón? Durante las fiestas patrias argentinas, ¿se sentían que pertenecían? Identificadas, sí, las chicas íbamos a todas las fiestas del colegio y todo. Yo formaba parte de la cooperativa del colegio donde estaban ellas. ¿Con qué periodicidad concurrían a la concentración marroquí, a la comunidad marroquí? Bueno, todas las fiestas. Yo, por supuesto, concurría todos los sábados, porque soy conservador de la religión. Y luego, siempre que había un acto, concurríamos, siempre. Cuando llegó al país, ¿a qué se dedicaba? Ahí fue la experiencia. La primera cosa fue empezar a fabricar tejido en unión con sociedad, con un señor de acá, ingeniero. Ahí perdimos bastante plata. Luego puse un negocio de zapatería, al por mayor y al por menor, también perdí plata. Hasta que se me acabó la plata y entonces me dediqué a viajante de comercio. Viajaba al interior. ¿Al interior haciendo? Viajante de comercio, llevaba muestras, conseguí representaciones de varias casas, todo de ropa, ¿no? Y salía con el auto con 10, 12 valijas, hacía toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa. ¿Cómo era el trabajo en esa época? ¿En qué sentido? ¿Qué trabajo? O sea, el trabajo en general, ¿cómo era? Si era bueno, malo, si era bien, El trabajo era de época normal, pero lo que nos chocaba a nosotros y con lo que tropezamos y por lo que nos fue mal, fue que nosotros teníamos un sentido de la
de las palabras, de la seriedad, de todo eso, que acá no sirvió para nada. Y eso fue lo que nos hizo fracasar, porque todo lo que firmamos no pagaba y tuvimos problemas con todo eso, ¿no? O sea, le costó adaptarse. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo... Sí, sí. No, digo. Bueno, ¿ese trabajo tenía alguna relación con lo que hacían los otros inmigrantes de su colectividad? No. ¿Cómo era la relación con los compañeros de trabajo, bueno, en realidad con los empleados? Yo relación de empleados no, porque yo no tuve empleados. Cuando trabajamos así como le digo, con clases de... pero cuando tuve relación con compañeros de trabajo fue durante mi época de viajante, eso sí, tuve una relación excelente. Yo tuve 2 grandes empresas, no sé si las puedo nombrar. Una de ellas fue la Sazón, que tiene la camisería Bañusa y la Bilisto, y otra fue una empresa Arasi, donde había más de 20, 25 viajantes de todo el país. Y nos reuníamos periódicamente cada principio de temporada, había la presentación del muestrario y venían todos los viajantes del país y ahí nos reuníamos todo el día y luego había un almuerzo. Y afortunadamente teníamos una relación excelente, gané varios premios de venta. Ahí fue donde me encaucé directamente en la Argentina, en la venta, porque lo que era en el comercio no servía para ello. ¿Qué pensaba la gente de los inmigrantes? No tengo idea, depende qué inmigrante. No sé. ¿Usted? ¿Yo de la gente o la gente de mí? La gente de los inmigrantes. ¿Cómo era la vida de los inmigrantes? No sé, la verdad, porque una ciudad como Buenos Aires, el inmigrante se diluía, ¿no? Cada uno vivía en su círculo, no tenía relación, digamos, porque nosotros no teníamos mucho contraste con el argentino, porque el idioma era el mismo, las costumbres más o menos lo mismo, así que estábamos ya medio adaptados en ese sentido. Lo que chocábamos era con la parte social, no con la parte, digo mal, con la parte social no había problema, en la parte comercial es donde chocábamos. La parte social no, porque es igual en todas partes. ¿Ocupó algún cargo directivo en la colectividad? Sí, en la colectividad marroquí, sí. Fui presidente del templo durante 2 años. ¿Sigue siendo Miembro de la colectividad, pero no formo parte del... Sí, no. ¿Podría decirnos dónde queda la colectividad? Bueno, antes estaba en la calle Piedra, el templo de la calle Piedra es famoso, que tenía un rabino que falleció hace varios años, el rabino Ben Saquén, que hacía casamientos en libertad y todo. Y ahora últimamente, hace unos años, que el templo lo conservamos, pero la sede social que teníamos en la calle Solís la vendimos. Compramos un terreno en la calle Serrano al 1930 o 20 creo que, y ahí empezamos a edificar un templo más chico abajo, con 2 plantas que iban a ser, la parte de abajo está terminada y el templo está funcionando, pero la segunda y tercera, el primer piso y el segundo quedó a medias por falta de recursos. Iba a ser una confitería y un gimnasio arriba. Abajo está el templo, varias aulas que serían destinadas supuestamente para jardín de infantes y empezar, ¿no? Y una cancha de fútbol, que también está. El templo está funcionando, o sea, funciona el sábado, ¿no? Y se reúnen los chicos el sábado, hacen ahí, ¿cómo le llaman estos ricos? Los que les tratar. Kinder, exacto. ¿Estuvo relacionado con alguna otra institución? No. Okay. No me llamaba, no tenía necesidades. Es decir, no, estuvimos socios con un club un club que había por la Avenida Libertador, para las piletas y todo de los chicos, ¿no? Pero luego nuestra institución ya tuvo una quinta y ya vamos directamente a la quinta de nuestra colectividad. Antes estaba en Carlos Paz alquilada y luego tenemos ahora una en la ruta 197, kilómetro 31, que tenemos la quinta nuestra, con pileta, y casi todos los domingos se reúnen allí bastante gente. ¿Quiere contar algo más? ¿Nos iba a mostrar algo de Marruecos? Yo traje este libro que escribió un muchacho que nació en Tetuán y ahora vive en Venezuela, porque tiene algunas fotografías que a lo mejor le van a gustar verlas. Mire, este es España. Este es Marruecos, ¿vio? Este es Marruecos.
Acérqueselo para que lo vea. ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Se ve? Ve la ciudad de Tetuán, Tánger, Ceuta, que está cerca de la familia del escritor. Esta es una de las plazas de Tetuán, la Plaza España. ¿Lo ven? Ahí está. Esa es la Plaza España. Ahí estaba la residencia del Alto Comisario Español y enfrente estaba la mezquita donde iba el Jalifa los viernes a hacer sus oraciones. ¿Está? ¿Qué es lo que se ve en esa foto? ¿Eh? ¿Qué es lo que se ve en esa foto? La Plaza de España, que se llamaba, era el centro de la ciudad de Tetuán. Bueno, había otra vez por acá. Esto le va a causar. ¿Eh? No salió, A digamos. ver, enfrentame. Antiguamente en Tetuán, ¿no? Este es el interior de una de las sinagogas de Tetuán. Ve que hay muchos vasos grandes de vidrio que se llenaban ponían agua. Esta es una de las callejuelas de la judería, el barrio judío de Tetuán. No todo Tetuán era así, ¿eh? Había la parte moderna también, ¿eh? Una callejuela, esa es una callejuela del barrio judío. No sé si habrá algo más por acá que pueda servir. Sí, creo que había algo más. Bueno, esto es un bar mitzvah de... No creo que eso le interese, ¿no? Un bar mitzvah en el templo, el momento de la... pero hay una foto muy interesante ahí que le va a gustar. ¿Qué era eso? Un bar mitzvah, el momento en el que el chico está leyendo, se está echando un discurso en él. Esto es... Si lo encuentra bien, había una foto de la comunidad. Acá está. Este era el gran rabino de Tetuán, Yudá Halfón, Rebbi Yudá Halfón. ¿Cómo se llamaba? Rebbi Yudá Halfón. Y esto es cuando había la comisión de la directiva de la comunidad israelita, cuando iban a felicitar en alguna oportunidad al alto comisario, al jalifa, cuando había alguna fiesta, se reunía la comunidad y los notables iban a felicitarlo. Bueno, me parece que ya no hay más. Creo que no hay más, me parece. Como para ir terminando. Sí. ¿Podría hacer una valoración general de su experiencia como migrante? O sea, ¿cómo le fue en la Argentina? Mal. Mal. Me fue mal. Económicamente me fue muy mal y anímicamente también. Desgraciadamente, hasta que falleció mi esposa, ya recuperé un poco, como que dice, ya no tenía ambiciones ni nada, ya entré en una etapa de tranquilidad espiritual, pero mientras luchaba por la familia y por llevarla adelante fue muy bravo. Fueron momentos muy bravos. O sea que preferiría su vida continuada en Marruecos. En Marruecos o en España, porque yo cuando me iba a venir acá, como le dije, yo era gerente de la firma en Tánger. Y el director general para Madrid era un alemán. Me tenía mucho aprecio y me había ofrecido el puesto de jefe de venta para España. ¿Por qué no lo aceptó? ¿Y por qué? Porque todo el núcleo familiar venía acá, mi señora quería estar con la familia y todo eso. Y tiró más la familia que la parte económica. Y ahí me equivoqué, pero la dejé contenta, que era lo principal. ¿La foto de dónde la sacó? ¿Eh? ¿Qué libro? ¿Cómo se llama el libro? El desván de los... ¿Quiere agregar algo más? No me acuerdo nada más. No se acuerda nada más. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno. Bueno,